Bueno, señores, ya que tenemos la plantilla donde vamos a trabajar, lo único que hicimos fue el lienzo donde ya vamos a empezar a pintar nuestra obra de arte. Vamos a crear nuestro proyecto web. Vamos a empezar con la arquitectura de nuestro proyecto. Obviamente nuestro proyecto necesita una base de datos. Entonces, nosotros vamos a acceder a la base de datos mediante EF. EF o Entity Framework es un ORM. ¿Qué es un ORM? ORM es el acrónimo de Object Relational Mapping. ¿Eso es qué? Es un lenguaje para nosotros manejar los datos, no como si fueran datos, sino como si fueran objetos. Es decir, nosotros en este proyecto nunca vamos a hacer un cell asterisco from no sé qué cosa, nunca vamos a hacer un insert into, sino migraciones. Sí, vamos a hacer, obviamente, pero eso ya es otra cosa pues, más del Entity Framework más específico. Lo que me refiero en términos generales de un ORM es que un ORM te permite manipular los datos mediante instrucciones del lenguaje. Y esas instrucciones internamente, eso se convierten a las instrucciones nativas del SQL ANSI. Ahora, Entity Framework, y aquí vamos a trabajar Entity Framework Core. Entity Framework tiene dos sabores. Hay un sabor que llama Code First y hay otro sabor que llama Database First. ¿Qué es Code First? Code First es que yo voy a crear unas clases especiales que voy a llamar entidades y le corro unos comandos y mediante estas clases se me genera la base de datos. Code First es ideal para proyectos nuevos donde no hay base de datos. Adivinen cuál proyecto es nuevo y no tiene base de datos. Este proyecto aplica perfectamente para hacer Code First. Ahora, a manera ya de cultura general, Code First no es lo único. La otra forma como trabaja Entity Framework se llama Database First, que es el proceso inverso. Yo tengo una base de datos y a la base de datos le corro unos comandos y él me genera las entidades relacionadas que me representan esa base de datos. Es el proceso aparte. ¿Para qué sirve Database First? Supongamos que a mí un cliente me contrata y me dice, ve, yo tengo esta base de datos, ahí tengo más de 5,000 clientes, tengo la historia clínica, tengo los pedidos, necesito que me hagas un sistema sobre esa base de datos. ¿Ahí por dónde nos vamos? Nos vamos por Database First porque ya hay una base de datos existente. Pero si vamos a hacer un sistema nuevecito, la mejor opción es hacerlo con Code First. Igual, ahí les puse un link, si alguien quiere investigar o tiene necesidades de trabajar algo en Database First, ahí está el link donde explica cuáles son los comandos y cómo se hace todo el proceso para trabajar en Database First. Bueno, ¿cómo? No, Entity Framework es agnóstico del motor. Entity Framework no le importa si se está conectando a una base de datos relacional o una base de datos no relacional. No le importa si se está conectando a Oracle, a Postgres, a MySQL, a SQL Server, a Mongo, a Cosmos. Entity Framework no le importa el motor que hay debajo. Él es capaz de trabajar los datos y funciona lo mismo el Code First y el Database First. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo? Ah, no, aquí sí ya trabajamos en C#. O sea, Entity Framework Core, ya dependiendo de cómo lo hayas trabajado el proyecto. Como aquí decimos hacer un proyecto C#, pues todo en C#. También lo podríamos hacer en Visual Basic o en F#. Ok, listo. Ahí vamos. Ahora, si vamos a hacer una aplicación de fútbol, van a haber entidades. ¿Qué entidades se imaginan que hay? O tablas, pues. Tiene que haber torneos, equipos, apuestas, jugadores, no sé. Vamos a empezar por algunita, empecemos por una sencilla, por equipos. Entonces vamos a crear una entity que la vamos a llamar el Team Entity. Recuerden, todo en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrarnos aquí al proyecto. Ahora sí pongámonos serios. Vamos a decirle que vamos a trabajar en el proyecto web. Entonces aquí en el proyecto web vamos a crear una carpeta y esa carpeta la vamos a llamar la carpeta Data. Aquí está, Data. Y dentro de la carpeta Data vamos a crear otra carpeta que la vamos a llamar la carpeta Entities. Y dentro de la carpeta Entities, ahí sí, vamos a crear la clase y la voy a llamar como quiera llamar a mi entidad. Y a mí me gusta colocarle el apellido Entity. No es obligatorio, no es que no compile, sino que a mí me gusta decirle, si es Team, me gusta llamarla Team Entity, porque luego hay algo que llaman los modelos, y los modelos van sin ese apellido Entity, entonces no quiero confundir las cosas, entonces la voy a llamar Team,
Ahí está. ¿Quién me crea? Una clase. Eso es una pinche clase. La clase se llama Teen Entity. En Entity Framework, todas las tablas, por obligación, no es opcional, deben de tener una propiedad. Y vea, como yo, para los que no estén familiarizados, simplemente yo escribo prop, tap, y él me autocompleta la sintaxis de una propiedad. Tiene que tener una propiedad entera de tipo ID. Esa propiedad de tipo ID es obligatoria, la van a tener todas las tablas. Y esa va a ser la clave primaria y es un autonumérico incrementable. ¿Qué más debemos de tener nosotros en un equipo? Mínimo el nombre. Les voy a tener aquí una propiedad que voy a llamar el nombre del equipo name, y esta propiedad de tipo string. Noten algo. Los nombres de las clases van capitalizados, cada letra en mayúscula cuando son dos palabras. Los nombres de las propiedades también deben ir con la primera mayúscula, por eso name. ¿Qué más debe tener un equipo? Para hacerlo sencillo, solamente le voy a colocar al equipo, le voy a colocar la ruta del logo, o sea, la imagen que va a tener el escudito del Medellín, del Nacional, o la bandera de Colombia, o la Federación Colombiana de Fútbol, lo que sea. Ahí tenemos. Esos son los 3 campos que va a tener. Pero si los ponemos así, no estamos diciendo que el campo es obligatorio. Entonces yo le puedo colocar anotaciones para poder modificar cómo vamos a mapear esos atributos en base de datos. Como aquí sí me toca copiar y pegar, voy a pegar estas anotaciones para que ustedes me entiendan lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el nombre. Yo quiero que el nombre sea obligatorio, el nombre del equipo. O sea, que yo no pueda matricular equipos si no les he puesto nombre. Entonces vamos a colocarle una anotación. Al yo colocar esta anotación en saca error, hay que darle control punto para que importe el System Component Model Data Annotations. Y aquí tenemos, primera anotación, require. Esa anotación, ¿qué hace? Hace que ese campo sea obligatorio. Y yo le puedo personalizar el error message. Entonces le estoy diciendo, el campo 0 es mandatorio. Este 0, ¿por qué se reemplaza? Por el nombre del equipo. Entonces el mensaje que me va a salir dice, el campo nombre es obligatorio. Lo propio, yo no me interesa que sea, bueno, 100 es mucho, voy a ponerle 50. Entonces aquí le vamos a decir que el nombre del equipo, máximo 50 caracteres, que es más que suficiente. No solo poner ese ahí arriba el recuadro. Eso. Estas 2 anotaciones aplican ¿a dónde? A esta propiedad. Ahora le estamos diciendo que la máxima longitud de ese campo es 50 y el mensaje le estamos diciendo entonces ¿qué le estamos diciendo? El campo, bueno, pero aquí está el campo, sí, el campo no, el campo nombre, el nombre campo no, está mal escrito aquí, este 0 debería ir acá. El campo nombre no puede contener más de caracteres. ¿De cuántos caracteres? De lo que le puse aquí, 50 caracteres. Ahora, Visual Studio tiene aquí esta escobita. Esta escobita sirve para hacer un cleanup de código. Yo le puedo configurar, cuando le digo configure el cleanup, yo le puse todo. Organice usings, ordene los métodos, o sea, para que tengamos buenas prácticas de código. Entonces con solo presionar la escobita, vea que él me organiza el código, lo formatea y ya me botó los usings innecesarios y me los ordenó. En este caso solo uno. Acostúmbrese a darle la escobita permanentemente a su código, porque el código tiene que ser impecable. Vea que yo nunca dejo un espacio donde no debe haber un espacio. Hay que tener mucho cuidado con mayúsculas y minúsculas, con plurales y singulares, que tienen mucho significado cuando estemos desarrollando. Y ahí tenemos, primer paso. Ese Teen Entity lo vamos a convertir en una tabla en la base de datos. Para convertir eso en una tabla en la base de datos, la primera clase es el Entity. Ahora, vamos a crear otra clase bien importante que vamos a usar dentro de todo el proyecto, dentro de la carpeta Data, y vamos a decirle que vamos a crear una clase llamada Data Context. Cuando creamos la clase Data Context, esta clase va a heredar de otra clase que es del Entity Framework que llama el DB Context. Entonces heredamos esta clase, hacemos el import del Entity Framework Core DB Context y hay que crearle un constructor a esta clase. Entonces simplemente le decimos setor tap y él nos crea el constructor, o escriben todo eso pues si lo quieren escribir. Y en el constructor hay que agregarle un parámetro al llamado del constructor, y el parámetro voy a copiar aquí para no equivocarme, que llama las opciones del DB Context. Entonces cambiamos el constructor que está vacío y le ponemos esto. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Está diciendo, hermano, esta base de datos le vamos a pasar unas opciones y esas opciones se las vamos a pasar al
constructor de la superclase. Eso es todo. Eso, no le echen mucha mente a eso, que así funciona Entity Framework. Ahora, lo que sí le deben echar mente es que aquí le vamos a colocar las tablas que vamos a poner. Para cada entidad que yo quiero que se mapee como una tabla a la base de datos, creamos una propiedad que es de tipo DBset. Entonces le decimos DBset el nombre de la entidad. ¿Cómo se llama mi entidad? Mi entidad se llama Team Entity. Como él no me la reconoce porque está en una carpeta diferente, le doy control punto para que me haga el using. Y aquí sí lo llamamos en plural. O sea, el nombre de la entidad es team, pero la colección de todos los equipos tiene sentido, la llamamos teams. Y ahí tenemos. Segundo paso, armar el data contest. ¿Fácil o no? Ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar esa entidad que tiene 3 columnas, la vamos a mandar a una base de datos. Le decía, pero ¿cuál base de datos? No hay base de datos. Hay que configurar el string de conexión. Entonces el string de conexión, ¿dónde se configura? Fácil. Por acá tenemos varios archivos de configuración del .NET Core. Dentro de los archivos de configuración del .NET Core, un archivo muy importante llamado AppSetting.json. Este archivo lo encontramos aquí en el proyecto. Es el que se llama AppSetting.json. Este archivo reemplaza en .NET Framework. Había un archivo llamado webconfig, que es un archivo XML grandote con un montón de cosas que uno no entendía un forro de lo que había ahí, que cada que le tocaba a uno meter la mano ahí uno era con miedo porque pronto hacía un daño. Entonces resulta que reemplaza por este archivo, que es mucho más sencillo. Entonces vamos a copiarle a este AppSetting.json, vamos a pegar aquí el string de conexión. ¿Qué deben de tener en cuenta del string de conexión? Que cuando él crea el string de conexión simplemente le vamos a dar un nombre a la base de datos. Entonces aquí me dice, ¿dónde lo voy a crear? En el localDB MS-SQL. Cuando uno instala el Visual Studio, él instala unas instancias de SQL Server. No hay que instalar SQL Server por aparte, ni el SQL Management Studio. ¿Cómo verifico yo si esta instancia es correcta? Breve, aquí en View hay una ventana que es el SQL Server Object Explorer. En esta ventana yo puedo mirar qué servidores tengo. Entonces en SQL Server despliego y mira que aquí tengo MS-SQL, también tengo otra instancia que se llama Project B13, tengo por aquí otra con una dirección IP y tengo por aquí otra conexión que es una conexión a Azure. También me puedo conectar directamente a las bases de datos que tengan Azure desde este punto, pero en este caso me va a conectar a esta base de datos. Ahora, como yo manejo varios grupos y la preparación de clases, a esta clase, a esta base de datos la voy a llamar Soccer 4. Porque es la base de datos Soccer del grupo 4. Porque como yo creo tablas en una, en otra, ataque, para mantener su base de datos limpiecita. Sí. ¿Es por defecto crear una instancia de una vez? No, cuando usted instala el Visual Studio te crea esa instancia. Ya. Ahí la vas a crear. Esa es la local. Porque ya cuando publiquemos en Azure no nos pegamos a esta base de datos, sino es una base de datos que vamos a crear en Azure. Y ahí vamos. ¿Qué más debe tener este string de conexión? Debe tener el Trusted Connection en True y debe tener este otro parámetro que es el Multiple Active Result Sets en True. Ya, listo. Sale la pintura. Tercer paso, nos queda faltando, cuarto paso. Nos toca faltar inyectar, ojo con esto, inyectar la conexión de base de datos. Porque no vamos a llamar, sino que vamos a inyectar cada que necesitemos la base de datos. Es decir, eso se configura en este otro archivo de configuración muy importante, que es un archivo que se llama el startup. Entonces en el startup tenemos varias cosas, pero hay un método muy importante en este archivo de startup. Yo voy botando esos comentarios que no me gustan, comentarios país que no aporten nada. Y aquí tenemos una clase, un método que se llama el Configure Services. En el Configure Service vamos a inyectar la conexión de base de datos. ¿Cómo se hace? Fácil. Por aquí se las puse también en amarillito lo que tenemos que insertar. Vamos a copiar esta linecita y vea cómo es de breve esto. Aquí le vamos a decir a mi proyecto, en esto le vamos a decir que vamos a conectarnos, vamos a agregar un contexto. ¿Y cómo se llama mi contexto? Data Contest. Este nombre tiene que coincidir con el nombre que le diste a tu clase. ¿Qué tipo de base de datos vamos a usar? Vamos a usar una base de datos SQL Server. También hay que importar aquí el Microsoft Entity Framework Core. ¿Y cómo se llama tu string de conexión? Como lo hayamos llamado en el set, en el JSON. Aquí llama Default Connection. Si usted verifica aquí, se llama, pero me gusta más no llamarlo Default Connection, sino que lo puedo llamar, para que me quede más bacano, yo lo puedo llamar Soccer Connection, porque yo puedo conectarme a diferentes bases de datos. Entonces este nombre de aquí, que es Soccer Connection, debe coincidir con el nombre que le pongas acá. Y listo, ya está listo el proyecto.
pero la base de datos aún no existe. Creamos base de datos, no hemos creado base de datos, pero recuerden que como estamos dando covers, el código es el que manipula la base de datos. Entonces vamos a grabar acá y vamos a empezar a crear unos comandos. Van a aprendérselos porque los usamos muchísimo. Entonces por aquí en Tools hay algo que se llama el Nugget Package Manager, y aquí tenemos una cosa que es el Package Manager Console. En el Package Manager Console verifiquen que el proyecto sea web acá, verifican que los comandos se los van a correr al proyecto web. Si lo corren en Common no les va a funcionar. Y empezamos agregando migraciones. ¿Qué es eso? Yo debo de tener un tracking de la base de datos cada que la vamos modificando. ¿Por qué? Porque cuando publiquemos en Azure, él la tiene que recrear toda. Entonces, todo lo que yo hago, le tomo una foto a la base de datos como está en estos momentos. Entonces, la primera migración la vamos a hacer en este momento. Un comando muy sencillo. Simplemente adicionamos add migration y le ponemos el nombre que yo le quiera poner. Add migration. ¿Y qué hicimos? Adicionamos el team entity. Cualquier cosa. Eso fue lo que hicimos. Adicionamos el team entity o no. Lo primero que hicimos. Le doy enter. ¿Y él qué hace? Él crea el código en C# para crear la base de datos por código. Así de sencillo. Este es un wizardcito que nos hace eso. Entonces esperemos a que lo corre. Esperamos un tantito. Es muy importante que graben primero, porque si no, eso no está todavía cargado en memoria. ¡Tarán! Ahí está. Si observáis, él creó por aquí una carpeta que se llama Migrations. En la carpeta Migration creó una clase que le pone la fecha, la hora y el nombre mío, o sea, add team entity. Y si observáis, este es el código necesario para crear esa tabla por C#. Este es el código de C# que crea la tabla. Crea campo ID, campo name, campo logo. Este lo crea de 50, anulable false, y este sí lo crea anulable true. ¿Cómo? Y también tenemos los métodos, y también está el down si queremos si queremos devolver la migración. Ahora, pero aún no hemos creado la migración, solamente le metimos las balas a la pistola, pero no la hemos disparado. ¿Cómo la creamos? Simplemente corramos este comando, que es el comando update. Corremos un comando que llama el comando update database, y cuando corremos el comando update database, estamos pendientes que no nos salga ningún error. Uno ve eso, sale en rojo. Si sale algo rojo, malo. Esperemos a que llegue. ¡Tarán! No salió nada rojo, está bien. Ya hay base de datos. ¿Cómo verifico eso? Breve. Si usted entra aquí al SQL Server Explorer, activa los servidores, le dice base de datos. Mira que aquí tenemos una cosa que se llama Soccer 4. Ya está la Soccer 1, que era la del otro grupo, para no confundirnos. Y en Soccer 4, ¿qué tenemos? En tablas, vea que ya tenemos la tabla, ya tenemos nuestra tabla, que es la tabla teams. ¿Sí la ven ahí? Y ahora, mira que aquí en teams, mira que la tabla teams tiene columnas, tiene los tres campos que le definimos. El ID, que es el primary key, el nombre del equipo y el nombre del logo. Señores, me quedó faltando una notación en el team. Ahora, hay notaciones que me modifican la base de datos y notaciones que no me modifican la base de datos. Por ejemplo, si yo le cambio el más len y le pongo 100, ¿eso qué? ¿Me cambiará o no me cambiará la estructura de base de datos? Me toca crear una migración y actualizar. Entonces aquí no lo cagamos, que no necesitamos. Pero si yo le coloco a este logopad otra notación que es la display name, y en el display name le digo que ese campo logopad el usuario lo va a ver como logo, eso no me cambia la base de datos, simplemente visualización. O sea, hay notaciones que modifican la estructura de la base de datos, entonces toca ir y adicionar una migración y correr los database. Hay notaciones que no, tranquilos, que eso lo van aprendiendo con el manejo. ¿Estamos listos? Ya tenemos nuestra base de datos creada con nuestra tabla. Ya lo que nos queda avanzando es hacer el primer CRUD para poder adicionar, modificar y borrar equipos. Sí, dime. Profe, se me olvidaba, ya solo con decirle que es ID, el otro como... Ah, sí, solo es ID, no hay que poner ninguna anotación, nada. Eso cambió porque en Entity Framework había que decirle una anotación primary key para eso. Ya no hay necesidad. Entity Framework Core cambió eso. ¿Listo, señores? ¿Cómo vamos? Si le ha gustado, dale dedito arriba. Si no le ha gustado, dale dedito abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.